Saludos a todos, estamos muy contentos de que estés conectado con nosotros en este día. Este es nuestro primer podcast de Osana Houston y me encuentro aquí con el pastor Edwin. Hello, Liz, ¿cómo estás? Muy bien, estamos contentos, pastor. Finalmente en nuestro primer podcast. Sí, vamos a hablar de varios temas, ¿verdad? A través de esto, pero pues hoy vamos a ver cómo nos va el primero y estamos contentos de comenzar esto. Claro que sí. Nosotros, este domingo el pastor estuvo hablando acerca de una serie acerca de la santidad y específicamente este domingo nos hablaste acerca de la santidad de Dios. El propósito de este podcast es que podamos como desenvolver un poquito, abrir un poquito más o investigar un poquito más acerca de lo que estuviste hablando el domingo y tener una perspectiva un poco más íntima acerca del mensaje. Entonces, hay una pregunta que es la primera que deberíamos hacer para esto, porque quizás muchos cristianos que decimos ser cristianos, que dicen ser cristianos, no lo tienen muy claro. Pero, ¿qué es la santidad de Dios, pastor? Claro, creo que todo comienza y termina con Dios, ¿verdad? Y hemos crecido, se nos ha enseñado y para bien y para mal, dependiendo qué se nos ha enseñado, qué es la santidad de Dios. Y obvio, santidad significa estar apartado de, ¿verdad? Y estar hasta el punto de aislamiento, ¿verdad? Y Dios, obvio, no es como nosotros y Él no necesita actuar como nosotros, pero en sí su santidad es tal vez a veces mal entendida porque nosotros mismos tenemos un concepto de qué o cómo Dios debería de ser para nosotros. Entonces, santidad, así rápidamente, es ser apartado. ¿Okay? Dios es diferente a nosotros. Él es, la santidad es uno de sus atributos y eso es lo que vamos a estar hablando por las siguientes semanas en la iglesia, de los atributos de Dios y el enfoque de eso y enfocarnos en estas semanas en quién Dios es porque muchos tenemos tal vez un concepto erróneo de quién Dios es y como cristianos, o sea, es un poquito ilógico no conocer al Dios que amamos, al Dios que le cantamos, al Dios que le servimos y solamente tener un conocimiento superficial de Dios no es suficiente porque el tener un conocimiento superficial de Dios nos lleva a no entender o no saber cómo llevar cuando las dificultades verdaderas vienen a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, es importantísimo entender esta característica tan importante de la santidad de Dios, porque la santidad es basado en eso. Todos los demás atributos de Dios empiezan a mostrarse, ¿verdad? Porque Él es completamente santo, ¿verdad? Él es supremo, Él es soberano sobre todo. Y eso es donde nosotros ahí tenemos que comenzar a cimentar nuestra fundación de quién Dios es, en lo santo que Él es. Y tristemente creo que se nos ha olvidado qué tan santo Dios es y por ende se nos hacen muchas cosas incorrectas, aceptables en la cultura, aún dentro de la cultura cristiana, ¿verdad? Sí, estuvimos conversando un rato antes de comenzar el podcast acerca de nuestra actitud, que a veces como cristianos perdemos esa perspectiva de la santidad de Dios y a veces hasta creemos que Dios es quien nos sirve a nosotros. En vez de nosotros, como tú dices, entender realmente la santidad de Dios y la grandeza y la majestad de Dios, quizás si nosotros realmente lo entendiéramos, no nos llevaría a nosotros tener ese tipo de actitudes con Él. Entender que Dios tiene un valor supremo. Sabemos que la santidad es algo de Dios, es algo que nos va a afectar en nuestra manera de ser cristianos, de cómo comportarnos con Dios primeramente. Y de cómo comportarnos también como los demás. Pero ahí hay un tema que también es bien interesante acerca del temor de Dios, que quizás también lo hemos malinterpretado en diferentes formas. Entonces, pastor, ¿por qué nosotros debemos temer a Dios? Bueno, la respuesta pronta es porque si no tememos a Dios es pecado. Entonces, esta referencia viene de Romanos 3, ¿verdad? En Romanos 3, obvio, podemos leer si vas al verso 12 en adelante, la última parte del 12 dice, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno solo que haga lo bueno, ni uno solo. Entonces, después del verso 12, Dios aquí el verso empieza a decir, a listar una lista de pecados. Y en el último, en el verso 18, dice,
que no, ellos no tienen temor de Dios en absoluto. Entonces, el no tener temor de Dios en lo absoluto o no tener una idea de qué tan poderoso y soberano Dios es, se vuelve un pecado. Entonces, lo que se ha malentendido, creo yo, en el mundo cristiano, tal vez con nosotros o con mucha gente, es que pensamos cuando dice temor de Dios, una reverencia a Dios o un respeto a Dios, que eso es lejísimos de la verdad. Caer en manos de un Dios vivo es algo terrible. ¿Okay? Entonces, es horrendo no pensar que nosotros o que el ser humano no tiene una idea de qué es el temor de Dios. Y por alguna razón pensamos que nosotros tenemos como este derecho de decir, no tengo que tenerle miedo a mi Dios. Pues en realidad eso viene de no entender quién Dios es, porque Dios es un Dios poderoso, que tanto como es amor, Él es también fuego consumidor y Él es también el que tiene la absoluta y el absoluto poder, soberanía para poder hacer lo que Él quiera, aún con nuestras propias vidas, cuando nosotros, lo voy a decir de esta manera, el amor de Dios es absolutamente perfecto y bueno. También el juicio de Dios es absolutamente perfecto y bueno. Entonces, sé que eso tal vez no es lo más bonito de escuchar, claro, que el juicio de Dios es bueno, pero es bueno para nosotros entender que Dios es las dos cosas completamente. Entonces, no podemos solo presentar a un Dios que nos ama y es bueno y quiere lo mejor para nosotros, porque cuando el pensar solo de Dios de esa manera es no entender a Dios completamente o no conocerlo a Dios completamente y nos da una falsa esperanza en nuestra vida, creyendo que nosotros somos más buenos de lo que somos, ¿verdad? Entonces, eso viene de no entender el temor de Dios que tengo que tener, que no es una reverencia, sino es literalmente yo saber que Dios es un Dios aterrador si yo no estoy en una relación correcta con Dios. Exacto. Algo importante que dijiste en el mensaje fue que Dios ama su santidad. Y tiene que ver con esto, o sea, no va a permitir, Dios es puro y Él no puede soportar ver la maldad. Y quizás confundimos también un poco lo de la gracia, pastor, porque creemos que porque Dios extiende gracia sobre nosotros, quizás ese concepto de temor como que se disminuye un poco en nuestras vidas. Claro, como dije, es una falsa esperanza. Por supuesto que Dios es un Dios de gracia, de amor y de misericordia. Si no, no estuviéramos respirando en este momento, porque no merecemos el siguiente respiro que tomemos nosotros, porque somos, lo que acabamos de leer, ninguno busca a Dios, ninguno hace el bien, o sea, dice en Romanos 3. Entonces, no merecemos tener un nuevo día, pero Dios en su misericordia y su gracia y su amor nos permite, ¿ok? Entonces, sí, como Dios ama su santidad, Él no puede aceptar en nosotros ninguna otra cosa que no sea ser santos como Él es santo. Obvio para nosotros es solamente a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Así. Esa es la única manera que nosotros tenemos la posibilidad de llenar las cualificaciones necesarias, ¿verdad? Uno de los errores que muchos dicen es, bueno, Dios ama al pecador, pero detesta el pecado, aborrece el pecado, pero el que se va al infierno es el pecador, no el pecado. Entonces, sí necesitamos entender que hay una gran consecuencia al no entender que Dios es un Dios santo y debemos de tenerle temor a Dios, no solo en el sentido de reverencia hacia Dios, sino entender que si yo no lo conozco a Él correctamente, voy a tener una falsa esperanza de cómo yo tengo que vivir y pienso, Dios es bueno, Él me ama, me entiende, me comprende, nadie es perfecto. Esa actitud tiene a mucha gente en el infierno. Sí. Y es triste eso, pero es por no entender correctamente lo que Dios es para nosotros. Sí, muchos ni siquiera lo saben, que están como errados en este sentido. Y qué bueno que tenemos la oportunidad de poder conversar acerca de esto, pastor. En su mensaje,
sacó a relucir un ejemplo tan importante como lo es Job. Sí, sí. Entonces Job era un creyente, un hombre profundamente devoto, un hombre de oración, conocía a Dios como debería conocerlo. Sí. Podemos decir que era un hombre intachable y que tenía una relación tan estrecha con Dios. Pero sin embargo, todavía él no lograba, él lo reconoció, no lograba entender lo que era la santidad de Dios. Claro, es tremendo leer ese verso, porque el verso 1 ahí dice, donde era un hombre intachable de absoluta integridad. O sea, hasta ese punto, en ese tiempo, del ser humano, Dios lo usa a él como ejemplo. O sea, es obvio, es un privilegio que Dios lo viera de esa manera, ¿verdad? Así es. Pero si adelantamos mucho más a donde después de todo lo difícil, el sufrimiento, la tragedia, lo que le pasa a Job, y le animo a todos que lean completamente el libro de Job otra vez, si lo han leído ya en el transcurso de su vida cristiana, o si nunca lo han leído, que lo hagan, porque es un gran ejemplo aún en una persona que era íntegra. Job llegaba al punto donde oraba por sus hijos por si habían pecado, que yo no sé si nosotros estamos haciendo eso o no, pero o sea, era un hombre que pensaba abarcaba mucho Claro que en su relación con Dios, conocía a Dios. Y aún al final, si vamos hasta el capítulo 42, él viene y habla y dice algo increíble después de pasar todo esto, después de cuestionar a Dios en mucho de lo que le estaba pasando. Él viene y dice, de oídas te había oído, mas ahora te conozco. Y llega al punto de reconocer a Dios que te conozco es solamente a través del sufrimiento. Allí es donde nadie de nosotros nos gusta ir y creer que a través del sufrimiento yo voy a conocer a Dios mejor. Cuando es exactamente y la única manera que vamos a conocer a Dios completamente, porque queremos conocer solo a Dios en sus bendiciones, en sus milagros, en lo que Él puede hacer por nosotros. Lo que dijiste es que muchos empezamos creyendo que Dios está trabajando para nosotros. Dios no nos necesita a nosotros, ¿verdad? Nosotros, comparado en quien Él somos una cosita de arena, ¿verdad? Insignificantes. En lo grande que todo esto es. Entonces, en realidad, Dios, siendo Él completamente soberano, nos permite seguir existiendo aún en la naturaleza pecaminosa que llevamos, y solamente gracias a Jesús que tenemos esta oportunidad de perseverar continuamente para poder agradar a Dios, ¿verdad? En lo que hacemos. Entonces, Job solamente llegó al entendimiento de Dios después de su sufrimiento, después de lo terrible que le pasa. De todo lo que perdió, tiempo. de todo lo que... Y en realidad eso pasa también con nosotros. Muchas veces creemos que estamos en una vida normal, cristiana, todo está chévere, llevamos todo en paz, oramos, leemos la palabra, venimos a la iglesia, hacemos el bien, pero cuando viene esa dificultad es cuando Dios realmente se revela a nosotros a través del sufrimiento y viene ese abrir de ojos, ¿no? Que vemos como le pasó a Job. Ahora mis ojos te pueden ver, ahora sí te conozco. Claro. Y una de las cosas importantes de subrayar o de mantener en mente es que, si nos recordamos, en el Salmo 50, verso 21, habla acerca de que Dios no es como nosotros. Exacto. Y esa es la tendencia que tenemos. Pensamos que Dios piensa como nosotros, que Dios quiere las cosas que nosotros queremos, o a veces hasta decimos, tus sueños son los sueños de Dios. Lo siento mucho, no son los sueños de Dios tus sueños. Entonces, es una línea muy frágil que tenemos que entender quién Dios es. Claro. y cuáles son egoístamente las cosas que nosotros queremos para nuestra vida, y lo que es una vida perfecta, y lo que es todo lo que pensamos que Dios debería o merecemos tener de parte de Dios. Entonces, el error que muchos cometen es no conocer a Dios correctamente. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, habla de mi pueblo perece por falta de sabiduría. Y entonces, si eso nos pasa como individuos, perecemos o no reconocemos o no vivimos como debemos de vivir porque no conocemos a Dios correctamente. Y tenemos que... Entonces, el enfoque de toda esta serie, de todo esto del yo soy que estamos haciendo en esta serie, y de conocer mejor a Dios, la santidad de Dios y sus atributos, es porque es tiempo de que nosotros como individuos y como iglesia conozcamos a Dios correctamente, que Él es soberano por completo, que Él tiene
su supremacía está sobre todos nosotros, aún sobre nuestra vida y las decisiones que queramos tomar. Y al no rendir completamente eso, entonces es cuando cuestionamos a Dios. Y el que cuestiona a Dios es porque no conoce a Dios. Entonces, cuando yo leo un verso en la Biblia y lo mal entiendo, es porque primero no tengo contexto en lo que estoy leyendo y porque no conozco las características y atributos de Dios y por eso dudo lo que Dios dice. Porque si yo digo que soy cristiano y amo a Dios, lo que su palabra dice es amén, sí, para mí. Entonces no puedo yo cuestionar lo que está escrito, sino que simple y sencillamente yo sigo lo que está escrito, ¿verdad? Obvio, eso es difícil porque todos tienen opiniones y quieren saber más y quieren esto. Y todos dicen, ¿por qué? Si Dios es tan bueno, ¿por qué ocurren las cosas que ocurren? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué están las guerras? ¿Por qué mueren las personas? Eso es una pregunta, la pregunta universal. Siempre la gente te hace esa misma pregunta, pastor. Sí, yo creo que esa pregunta no es difícil de contestar, pero obvio, tal vez para muchos es algo extenso o algo, sí. Pero el simple y sencillamente es porque no conocemos a Dios, pensamos que Dios es un Dios injusto a veces, sí. Pero Dios en todo lo que hace es soberano y justo. Exacto. Y perfecto. Aún en lo que nosotros pensamos que es malo, es bueno ante los ojos de Dios. Y lo que sucede es que no es que Dios sea malo, sino que es que simple y sencillamente nosotros somos los malos y Dios nos permite existir en esta vida. Entonces, la pregunta debería ser al revés, ¿verdad? Exactamente, pastor. Como lo acaba de decir, todos somos malos, todos nacimos en pecado, nuestra naturaleza es pecaminosa y Dios es extremada y absolutamente perfecto. Y pareciera que cuando lo pensamos así por encima, podemos ver que, oye, ¿cómo voy a hacer esto? No tengo ningún tipo de esperanza para poder como alcanzar ese nivel en que el Dios me va a ver con ojos realmente de amor. Entonces, ¿dónde está la esperanza de nosotros que somos tan malos y sirviéndole y amando a un Dios tan perfecto? Yo creo que es bueno si creemos que no hay esperanza. La razón que creo que es bueno es porque nos damos cuenta que no somos suficientes nosotros mismos o autosuficientes. Entonces, eso me deja saber que por lo menos estoy despertando un poco al entender que yo no puedo, que necesito algo más. Y obvio, ese algo más para nosotros y para el mundo, todo aquel que quiere, ¿verdad? A llegar a un entendimiento de quién Dios es Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús es la respuesta a lo que nosotros no podemos hacer o a lo que nadie puede hacer. Entonces, cuando Dios, en su gracia y su misericordia, se hace hombre, viene a esta tierra, muere por nosotros y de la manera que murió, Él completó el sacrificio que ahora satisface la ira de Dios. Es un poquito difícil entenderlo de esa manera, pero es exactamente lo que sucedió. Jesús cumplió y pudo satisfacer, ¿okay?, la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Y ahora Dios toma la vida de Jesús como Él vivió y nos ve a nosotros como que si nosotros hubiésemos vivido esa vida. Entonces, por eso nosotros ya no somos contados, ¿ok? Y como gente que tiene que dar juicio o que dar respuesta por su vida, porque Cristo Jesús vino y pagó ese juicio por nosotros, esa ira por nosotros. Entonces, la esperanza sí, en todo es Cristo Jesús. Lo que sucede con nosotros es que creemos que al hacer una oración pequeña, ya estuvo y ya soy salvo. Y lo que sucede es que muchos andan allá afuera pensando que son cristianos y no son nada. La evidencia más clara de un cristiano es la perseverancia y búsqueda en santidad de su vida. Eso quiere decir que estamos muriendo a nosotros mismos constantemente. O sea, reconocemos que tenemos que morir constantemente. Obvio, eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Pero la realidad es que esa es una evidencia clara de alguien que conoce a Dios y que entiende que tiene que morir a sí mismo en todo momento, ¿verdad? También siempre escuchamos hablar de la gloria de Dios, pastor. Y algo que tú nos dijiste el domingo en el mensaje es que la gloria de Dios es la manifestación de su santidad. Y eso significa que Dios no está oculto a ninguno de nosotros. Claro, no, y eso lo hablamos, creo que el verso que hablamos fue Proverbios
que Dios está disponible para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no está para esconderse de nosotros, sino al contrario, está diciéndonos a nosotros que Él está al alcance, ¿verdad? Pero necesitamos primeramente reconocer que le necesitamos. El que no reconoce que es pecador, el que no reconoce que le necesita, simple y sencillamente no conoce a Dios, no tiene el entendimiento correcto de Dios. El que solo quiere oír que es una buena persona y que todo va a mejorar y que todo le puede salir bien si da sus diezmos, sus ofrendas, si viene a la iglesia, si ora suficiente. Eso no es bíblico, eso es antibíblico. Entonces, lo que Dios demanda de nosotros es un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y comenzando ahí, podemos ir reconociendo áreas de nuestra vida que tienen que ir muriendo día tras día, ¿verdad? Para poder agradarle a Dios. Pastor, ha sido una agradable experiencia poder hacer este podcast y conversar un poco acerca de estos atributos de Dios que nos ayudan a crecer a cada uno de nosotros y entender un poco más los tiempos, además de lo que estamos viviendo y lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros como sus hijos. Un pensamiento para cerrar esta sesión, Pastor. Sí, creo que lo importante es entender que aún en tiempos como estos, que sean largos años o pocos días que nos quedan en esta tierra, lo que Dios en su soberana voluntad quiera. Termino con uno de los versos que usamos esta semana, 29:13, Jeremías 29:13, dice: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Eso quiere decir que Dios todavía está accesible a nosotros, ¿ok? O sea, esa es la esperanza eterna que tenemos todavía, porque nos despertamos, todavía hay una manera de ponernos a cuentas con Dios. Hay un verso en el Antiguo Testamento que me gusta muchísimo porque Dios dice: ven, sentémonos y pongámonos a cuentas. Eso es increíble que nuestro Dios mismo nos pueda decir eso a nosotros. Entonces, el mensaje es ese: ven, ponte a cuenta con Dios. Ven y ponte a cuenta con Dios. Es tiempo de reconocer que necesitamos de Dios. Gracias, Pastor, por haber estado con nosotros. Este es el podcast de Hosanna Houston. Este es nuestro primer episodio, pero vamos a estar haciendo esto semanalmente, tratando de conversar un poquito acerca de esos mensajes que el Pastor Edwin habla con nosotros los domingos a la iglesia, y aquí vamos a estar discutiéndolo un poco. Y por supuesto, tú también puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, lo puedes escuchar en Spotify, también en Apple Podcast. Ahí va a estar disponible para ustedes, y por supuesto siempre pueden enviarnos comentarios, preguntas, que algunas dudas que puedan tener, que aquí con mucho gusto vamos a recibir todos sus comentarios. Que bueno, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio de Hosanna Podcast.